En el verano de 1982, un buzo que recogía esponjas salió a la superficie en la costa sur de Turquía y le describió al capitán del barco algo extraño que había visto en el fondo. Galletas de metal con orejas. Así lo explicó. Placas rectangulares, oscuras, cada una con 4 puntas que salían de las esquinas, esparcidas por una ladera sumergida. El capitán llevó la descripción más lejos. Arqueólogos del Instituto de Arqueología Náutica y del Museo de Arqueología Subacuática de Bodrum llevaban años haciendo prospecciones en ese tramo de costa y les habían pedido exactamente eso a los buzos locales. Describan cualquier cosa extraña que haya en el fondo. En el otoño de ese año, un equipo de inspección bajó a pocos metros de la cara este de un promontorio llamado Uluburun, el Gran Cabo, a unos 9 kilómetros al sureste de la ciudad de Kash. Las galletas de metal con orejas estaban ahí, varias decenas, todavía dispuestas en 4 hileras reconocibles, encajadas unas sobre otras como tejas de un techo. Eran lingotes de cobre en bruto, y aquello que parecía un montón de chatarra metálica en el lecho marino era en realidad la mayor parte de la carga de un barco que se había hundido allí hacía más de 3 milenios. Conviene conocer el inventario completo antes que cualquier otra cosa, porque es lo que sostiene el resto de esta investigación. El barco llevaba unas 10 toneladas de cobre, 354 lingotes, con un peso medio de 24 kilos cada uno. Llevaba cerca de 1 tonelada de estaño, en lingotes enteros y en pedazos cortados. Llevaba 175 lingotes de vidrio crudo, la mayoría de un azul cobalto profundo, que sumaban aproximadamente 350 kilos. Llevaba unas 150 ánforas cananeas y más de la mitad contenía resina de terebinto, una sustancia amarillenta usada en incienso y en aceites perfumados. Llevaba 18 troncos de ébano africano, cortados en largos estandarizados de alrededor de 1 metro. Llevaba marfil, una sección de colmillo de elefante y 14 dientes de hipopótamo. Llevaba 41 cuentas de ámbar del Báltico. Llevaba 3 huevos de avestruz, uno de ellos intacto. Llevaba oropimente, un pigmento amarillo a base de arsénico. Llevaba miles de opérculos de múrex, las tapas córneas de un caracol marino, usadas como ingrediente de incienso. Llevaba cilantro, comino negro, cártamo, sumaque. Llevaba granadas, higos, aceitunas, almendras, piñones. Llevaba cerámica chipriota fina, apilada dentro de grandes vasijas de almacenamiento. Llevaba oro y plata, en joyas enteras y en chatarra. Y, en medio de ese oro, un pequeño escarabajo inscrito con el nombre de Nefertiti, esposa del faraón egipcio Akenatón. Esa carga no vino de un solo lugar, vino de al menos 7 territorios distintos, y algunos de los materiales atravesaron continentes antes de llegar a la bodega. El barco conservó el inventario completo del mundo que lo produjo, y no conservó su propio nombre. Excavar aquello no fue sencillo. El sitio está entre 44 y 61 metros de profundidad, en una ladera rocosa empinada, con una inclinación media de 30 grados, salpicada de bolsones de arena. A esa profundidad, los arqueólogos solo podían bajar 2 veces por día, y cada inmersión daba unos 20 minutos útiles en el fondo. 20 minutos para excavar, medir, numerar, fotografiar y registrar. Después, el ascenso lento, con paradas de descompresión. La excavación estuvo a cargo del Instituto de Arqueología Náutica, vinculado a la Universidad Texas A&M, a lo largo de 11 campañas entre 1984 y 1994. La primera fue dirigida por George Bass, las siguientes por Cemal Pulak. Sumando todo, fueron 22.413 inmersiones y 6.613 horas bajo el agua. El equivalente a más de 9 meses sumergidos sin salir una sola vez. De esas horas, salieron unas 17 toneladas de material y más de 15.000 objetos catalogados. Y aquí aparece el primer giro útil de esta historia.
La misma profundidad que hizo tan difícil la excavación es la razón de que hubiera algo que excavar. Los naufragios poco profundos del Mediterráneo fueron saqueados sistemáticamente en la antigüedad y en el presente. 44 metros quedaban fuera del alcance de cualquier rescate antiguo. La carga se quedó donde cayó. Solo que, en las primeras temporadas, nadie sabía todavía de dónde había venido ese barco, hacia dónde iba, ni exactamente cuándo se hundió. Para entender por qué el hallazgo importaba tanto, hay que retroceder 2 décadas. En 1960, George Bass excavó otro naufragio de la Edad del Bronce en el Cabo Gelidonia, a poco más de 60 kilómetros al este de Uluburun. Era un barco pequeño, con 34 lingotes oxide y mucha chatarra metálica. Bass concluyó, a partir de los objetos personales y de las herramientas de a bordo, que la tripulación era del cercano oriente. Levantina, no griega. Aquello contradecía la lectura dominante de la época. La tradición académica, heredera de una visión bastante centrada en el mundo egeo, tendía a tratar a los micénicos como los operadores del comercio marítimo en el Mediterráneo oriental y a los pueblos de la costa siria y cananea como proveedores pasivos. La hipótesis de Bass fue recibida con resistencia considerable. El problema es que Gelidonia era una muestra pequeña, un barco modesto, con carga modesta, que podía ser una excepción. Uluburun cambió la escala de la prueba. No era un barco de chatarra, era una embarcación de unos 15 metros de eslora y 5 metros de manga, con una capacidad de carga de al menos 20 toneladas, que transportaba materia prima en cantidad industrial. Si la hipótesis sobre el origen de los operadores era correcta, tendría que sostenerse también aquí, en un contexto mucho mayor y más rico. Y había un objeto, en medio de la carga, capaz de empezar a responder: el lingote. Conviene mirarlo con calma, porque es el objeto al que esta investigación va a volver varias veces. Son placas rectangulares de cobre en bruto, con un saliente en cada una de las 4 esquinas. El nombre que se popularizó, óxide, viene de la idea antigua de que la forma imitaba un cuero de buey estirado. Esa lectura fue descartada. La hipótesis más aceptada hoy es bastante más prosaica. Los salientes de las esquinas funcionaban como puntos de agarre, y la forma probablemente se desarrolló para permitir atar los lingotes a albardas y arneses en el transporte por animales de carga a largas distancias por tierra. También existe la lectura popular de que servían para cargar el lingote al hombro, pero no tiene respaldo en los estudios de referencia. De los 354 lingotes de cobre, 317 tienen los 4 salientes. 31 tienen solo 2, ambos del mismo lado largo, un tipo que, hasta hoy, solo apareció en este naufragio. Hay además 6 lingotes menores y 121 lingotes discoidales, con forma de pan, de poco más de 6 kilos en promedio. Los pesos varían, no hay estandarización rigurosa. Eso ya dice algo. El cobre se pesaba y se evaluaba en cada transacción y no se contaba por unidad. Ahora, el detalle más interesante. 162 de esos lingotes llevan marcas incisas en la superficie, cruces, tridentes, anzuelos, un pez, formas que recuerdan remos de gobierno. Todas fueron hechas después de la fundición, con herramienta, sobre el metal ya frío. No fueron estampadas en el molde. Eso significa que las marcas no se aplicaron en el centro productor, sino en algún punto de exportación o de recepción, en el puerto, en el depósito, en el momento en que la carga cambió de mano o de responsable. La estiba también quedó registrada. 4 hileras atravesadas en la bodega, superpuestas como tejas, con el sentido de la superposición alternando de capa en capa para impedir el deslizamiento durante el viaje. En el centro del barco, de 8 a 11 capas de altura. Todos los lingotes asentados con la cara del molde hacia abajo, lo que aumentaba la fricción entre ellos y facilitaba el manejo. Y, en la base, un lecho de ramas para proteger las tablas del casco.
Esto no es carga arrojada en una bodega, es estiva planificada, hecha por gente que ya había cargado ese tipo de peso antes. El paso siguiente fue preguntar de dónde venía cada material, y aquí la investigación deja de ser observación y pasa a ser laboratorio. El cobre vino primero. El método utilizado se llama análisis isotópico de plomo. Todo mineral lleva una proporción específica entre variedades de plomo determinada por la geología y por la edad del yacimiento. Esa proporción sobrevive a la fundición. Se compara la firma del metal con la firma de los yacimientos conocidos. Los lingotes de Uluburún formaron un grupo relativamente homogéneo y compatible con minerales de Chipre, más específicamente con los yacimientos del eje de Solea en el noroeste de la isla, región que incluye las minas de Apliki. Es la misma firma encontrada en la mayoría de los lingotes oxide contemporáneos hallados por el Mediterráneo, desde Cerdeña hasta Bulgaria. Eso no prueba que el barco cargara el cobre en Chipre. Pudo haberlo cargado en un depósito de la costa levantina, hacia donde fluía el metal chipriota, pero confirma el origen del mineral. El vidrio vino después. 175 lingotes, con forma de cono truncado, la mayoría azul cobalto, algunos turquesa, 2 morados y 1 ámbar. Son los primeros lingotes de vidrio completos conocidos en cantidad. En excavaciones terrestres, ese material prácticamente no aparece entero. El análisis químico de los álcalis y de los agentes colorantes apuntó a Egipto y al cercano Oriente. Los lingotes azul cobalto, en particular, tienen una composición químicamente semejante a la de vasos de vidrio azul de Amarna, en Egipto, y a la de cuentas en relieve micénicas del mismo periodo. Es decir, el mismo vidrio, hecho en la misma región, con la misma receta, aparece en un palacio egipcio, en un collar del Egeo y en la bodega de un barco. La resina de terebinto dio un resultado todavía más fino. Viajaba en ánforas cananeas, el mismo tipo de vasija representada con el nombre egipcio de la sustancia escrito al lado, en una pintura mural de la tumba de Rekhmir en Tebas. Dentro de las ánforas de Uluburún, junto con la resina, sobrevivieron granos de polen y conchas de caracoles terrestres. El estudio del polen apunta, con cautela, a un origen en la región del valle del río Jordán y del mar de Galilea. El estudio de los caracoles apunta a un área cercana, al oeste y al noroeste del Mar Muerto. 2 líneas de evidencia independientes, biológicas, que llegan al mismo pedazo de mapa. Es el tipo de convergencia que le da solidez a una atribución. El ébano es africano. Se trata de la especie Dalbergia melanoxylon, la madera que los egipcios exportaban del África tropical, subiendo por Nubia y por el Nilo, y que era la preferida de la élite egipcia. Hay muebles de ella en la tumba de Tutankamón. Los 18 troncos del barco fueron cortados en largos de alrededor de 1 metro, medida que corresponde aproximadamente a 2 codos reales egipcios. A todos se les había quitado la corteza y la albura. Solo el duramen oscuro, la parte comercialmente valiosa, fue embarcado. El marfil vino de 2 animales distintos, una sección de colmillo de elefante y 14 dientes de hipopótamo. El marfil de hipopótamo era más común de lo que se suponía antes de estos hallazgos. El ámbar es la pieza más distante de todas. 41 cuentas, identificadas por espectroscopía como succinita. Ámbar báltico. Desde el mar Báltico hasta la costa sur de Turquía, por rutas terrestres europeas que todavía no están enteramente cartografiadas. Y estaban los opérculos de Murex, por miles. Son las tapas córneas que cierran la concha del caracol cuando se recoge. Material orgánico frágil que normalmente no sobrevive milenios en el mar. Estos sobrevivieron porque quedaron atrapados en las grietas entre los lingotes de cobre, impregnados por los productos de corrosión del metal, en un ambiente químico demasiado tóxico para los organismos que suelen devorar ese tipo de cosa. El cobre, al corroerse, preservó lo que estaba debajo de él. Pasó lo mismo con partes del casco. Por último, el metal precioso. Unos 530 gramos de oro en total, entre joyas enteras y chatarra.
incluido un cáliz de 236 gramos. Plata en barras y fragmentos, con una firma isotópica compatible con el sur de Anatolia. Varias piezas con pedazos removidos a cincel, indicio de que fueron usadas como moneda metal en transacciones anteriores. Y en ese mismo conjunto, guardado probablemente en una bolsa o en un cofre a popa, junto con sellos cilíndricos y una placa de piedra egipcia, el escarabajo de oro con el nombre de Nefertiti. Ese objeto tiene función doble. Es una pieza de prestigio y es un reloj. Nefertiti fue esposa de Akenatón, cuyo reinado se data entre 1352 y 1336 a.C. El barco, por lo tanto, se hundió después de eso. La datación absoluta vino de dos frentes. La dendrocronología, el conteo de anillos de crecimiento, se aplicó a una rama de cedro que estaba a bordo, probablemente leña o material de estiba. El último anillo preservado corresponde a 1305 a.C., solo que la corteza no sobrevivió, y sin corteza no hay manera de saber cuántos anillos se perdieron. Ese número es, técnicamente, un límite mínimo. El barco se hundió ese año o después. El segundo frente fue el radiocarbono, aplicado a material orgánico de vida corta recogido en el sitio. El trabajo publicado en 2009 por Stuart Manning, Semal-Pulak y colegas convergió hacia una fecha en torno a 1320 a.C. Sumando cerámica, escarabajo, anillos de árbol y radiocarbono. El consenso actual sitúa el naufragio a finales del siglo XIV a.C., en la ventana entre 1330 y 1300 a.C. 3.300 años atrás, con margen. Lo que nos lleva a la pregunta que la carga por sí sola no resuelve. ¿Quiénes estaban a bordo? La respuesta no vino de la mercancía, vino de los objetos personales. Se catalogaron 149 pesas de balanza, el conjunto más grande y más completo de ese tipo jamás recuperado del bronce mediterráneo. Divididas en tres formatos: abombadas, esfendonoides, que son oblongas con las puntas afiladas, y zoomorfas, con forma de animal. Buena parte de las esfendonoides corresponde a fracciones y múltiplos de una unidad de poco más de 9 gramos. Hay al menos 7 conjuntos estructurados según ese patrón. Otros siguen un patrón mesopotámico y otros un patrón sirio-cananeo. Un mercader necesitaba 2 conjuntos, uno de precisión, para pesar oro y plata, y otro más robusto, para mercancía común. Contando los conjuntos, se llega a 3 o 4 mercaderes a bordo. Las pesas zoomorfas, únicas, probablemente pertenecían al jefe. Las armas apuntan en la misma dirección. Una sola espada cananea, casi entera, fundida en una pieza única, con placas de empuñadura embutidas en ébano y marfil, objeto de estatus, probablemente del mercader principal. 2 dagas casi idénticas en fabricación. Una tercera, de tipo distinto. Después hay un segundo grupo de objetos, con otra firma cultural. Vajilla fina micénica, espadas, lanzas, navajas, formones, hachas dobles, cuentas de vidrio en relieve, sellos lentoides y, crucialmente, esos objetos aparecen de a pares. 2 juegos de servir y beber, 2 espadas, 2 collares, 2 cuentas de cuarzo, 2 sellos. La lectura más directa es que había 2 micénicos a bordo. Solo que esos 2 no llevaban balanzas ni pesas. Sin pesas no se conduce comercio en una economía sin moneda. La interpretación de Semal-Pulak es que eran individuos de élite, posiblemente de la clase guerrera o del cuadro palaciego, actuando como emisarios, acompañando la entrega de una carga importante a su propio territorio. Y hay un tercer personaje, más nebuloso. Un pequeño conjunto de objetos con paralelos al norte de Grecia. Una espada de tipo centromediterráneo, puntas de lanza, un alfiler de bronce y un cetro más a cuyos paralelos más cercanos están en los Balcanes septentrionales. Tal vez un mercenario de élite, tal vez otro mensajero. La evidencia aquí es más frágil y conviene tratarla como tal.
Vale registrar la objeción honesta a toda esa lectura. Los objetos pueden ser equipaje, pero también pueden ser mercancía. Una espada micénica en la bodega puede indicar un micénico a bordo o solamente una espada micénica en transporte. El argumento de Pollack se apoya en la repetición de apares y en el carácter cotidiano de parte de las piezas, navajas, cuchillos, vajilla de uso, que difícilmente componen carga comercial. Es un argumento fuerte, no una prueba. La nacionalidad del barco y de la tripulación sigue en disputa entre lecturas cananeas, micénicas y mixtas. Curiosamente, los indicios más firmes sobre el origen del barco no vienen ni de la carga ni de las personas, vienen de la piedra y del barro. El barco llevaba 24 anclas de piedra que sumaban más de 3 toneladas, el conjunto de anclas más grande jamás encontrado asociado a un naufragio. 16 estaban alineadas en la proa, listas para usar. 8 quedaban en el centro del casco, como reserva y lastre temporal. Las anclas no son mercancía. Se compran cerca del puerto de origen y viajan con el barco. El examen petrográfico indicó que casi todas fueron talladas en arenisca costera, un tipo de roca que se forma en la zona de marea y aparece a pocos metros de la playa. La variedad identificada corresponde a la de las inmediaciones de la costa del Carmelo, en el Levante. La arcilla de las lámparas de a bordo, las usadas, con marcas de quemado alrededor del pico, apuntó a la misma región, un poco al norte de la costa del Carmelo, y la vajilla de cocina del barco siguió el mismo patrón. Un sitio de esa zona, Tel Abu Hawam, es el candidato más probable a puerto de origen, o por lo menos a punto de partida del viaje final. Era el puerto asociado al gran centro interior de Megiddo, y en él se encontraron cantidades significativas de cerámica chipriota importada y almacenada. Exactamente el tipo de material que estaba en la bodega. Hay un detalle fino que refuerza esto. La cerámica chipriota del barco, aunque incluye casi todos los principales tipos de exportación de la isla, presenta una variación considerable de estilo, tamaño y calidad dentro de cada tipo. Si hubiera sido comprada de una sola vez, directamente a un proveedor chipriota, sería más homogénea. La variación sugiere un inventario armado de a poco, en remesas distintas, en un depósito. Queda un material que nadie consigue localizar con seguridad: el estaño. El estaño es el problema más antiguo de la arqueometalurgia del bronce. Sin él, no hay bronce. La aleación ideal es de unas 10 partes de cobre por una de estaño, y esa es exactamente la proporción de la carga de Uluburún. Solo que el estaño es raro. No existe en el Mediterráneo oriental. Tiene que venir de lejos, siempre. El barco llevaba cerca de 1 tonelada, recuperada. La cantidad original era mayor, y no se sabe cuánto mayor. Parte del estaño sufrió una transformación en la estructura cristalina, se convirtió en una fase no metálica, con consistencia de pasta, y simplemente se deshizo durante la excavación. En 2022, un equipo liderado por Wayne Powell y Michael Frachetti publicó en la revista Science Advances el primer análisis integral de procedencia de esos lingotes. Se examinaron 105 de ellos, con 3 métodos independientes: elementos traza, isótopos de plomo e isótopos de estaño. La conclusión fue que 2/3 del estaño venían de los montes Tauro, en el sur de Anatolia, y 1/3 venía de Asia Central, de yacimientos en Uzbekistán y Tayikistán, con la mina de Mushiston a la cabeza. Si es correcta, es una constatación de peso. Significa que una parte sustancial del metal que abastecía al Mediterráneo era extraída por comunidades pequeñas de pastores de tierras altas, muy lejos de cualquier imperio, y llegaba al mar por una cadena de intermediarios que ningún estado controlaba enteramente. En 2023, un equipo liderado por Daniel Berger, con Ernst Pernica entre los autores, publicó una impugnación directa en la revista Frontiers in Earth Science. El título del artículo ya indica la posición: ¿por qué Mushiston no es una fuente para los lingotes de estaño de Uluburún? El argumento es que los datos presentados no sostienen la conclusión,
y que la firma de los lingotes se parece más a la de lingotes de estaño encontrados en Israel y en Gran Bretaña. La alternativa que proponen es el suroeste de Inglaterra, Cornualles y Devon, con posible contribución de Afganistán. Powell y colegas publicaron una réplica. El debate sigue abierto. En 2025, una investigación liderada por Alan Williams y Benjamin Roberts de la Universidad de Durham, publicada en la revista Antiquity, agregó un dato relevante al trasfondo. Aplicando la misma combinación de 3 métodos independientes a minerales y artefactos de toda Europa, el equipo concluyó que lingotes de estaño, recuperados en 3 naufragios de la costa de Israel y uno del sur de Francia, tienen origen en el suroeste británico. Uno de esos naufragios israelíes es aproximadamente contemporáneo de Uluburun. Es importante ser preciso aquí. Ese estudio no analizó los lingotes de Uluburun. Lo que establece es que existía en el mismo periodo una ruta de estaño británico que llegaba al Levante. Eso vuelve más plausible la hipótesis alternativa sin volverla demostrada. 2 equipos competentes, el mismo naufragio, métodos parecidos, continentes distintos. Así funciona la arqueometría, cuando la base de datos de referencia todavía se está construyendo. Los propios autores del estudio de 2022 reconocen que la base comparativa de isótopos de estaño está en una fase inicial, muy por detrás de la base de isótopos de plomo. Vale entonces preguntar qué alteró efectivamente esta excavación en el conocimiento, sin inflarlo. La alteración más sólida es técnica. El casco de Uluburun está hecho de cedro del Líbano, con clavijas y espigas de encina. Las tablas fueron unidas borde con borde por el método de mortaja y espiga enclavijada. Recortes abiertos en los bordes de tablas adyacentes, una espiga de madera encajada entre ellas y una clavija que atraviesa el conjunto a cada lado de la junta, trabándolo todo. Los egipcios ya conocían los ensambles de mortaja y espiga desde hacía siglos, pero en las embarcaciones conocidas de ellos, las espigas quedaban sueltas, sin clavija. Uluburun es el registro arqueológico más antiguo de ese tipo de unión trabada en un barco de mar. Eso empujó hacia atrás la cronología de la tecnología de construcción naval. Vale notar lo que exigía esa opción constructiva. El barco no tenía cuadernas ni estructura interna transversal reconocible. La rigidez venía casi enteramente del propio forro de tablas, y las espigas de encina eran grandes y estaban muy próximas unas de otras, funcionando como pequeñas armazones internas. Estudios con secciones replicadas del casco mostraron que ese arreglo apretado produce una tabla más fuerte, no más débil, lo contrario de lo que sugeriría la intuición. La segunda alteración es de escala, y tal vez sea la más subestimada. El barco llevaba unos 155 vasos chipriotas, entre ellos hasta 137 piezas de vajilla fina, apiladas dentro de grandes vasijas de almacenamiento. Ahora, el dato de comparación. Si se excluyen los hallazgos de naufragio, el inventario total de cerámica chipriota del bronce tardío conocido en todo el Egeo, Grecia continental, Creta, islas, suma 68 vasos. 68 piezas en toda una región, contra 155 en una sola bodega que nunca llegó a destino. Esto no es una curiosidad estadística, es una medida directa de cuánto subestima el registro arqueológico terrestre el comercio antiguo, incluso para materiales duraderos, que no se pudren. Un solo cargamento perdido duplicaría con holgura el total conocido de una categoría entera de material en una región entera. Y la tercera alteración es de composición. El conjunto recuperado en Uluburun reúne objetos de culturas cananea, micénica, chipriota, egipcia, nubia, báltica, balcánica septentrional, babilónica antigua, casita, asiria, centroasiática, y posiblemente del sur de Italia o de Sicilia. 11 o 12 tradiciones materiales, en un casco de 15 metros, en un solo día. Lo que sigue sin respuesta es considerable, y conviene decirlo con claridad. No se sabe por qué se hundió el barco. No se identificaron señales de incendio, combate, ni colisión con otra embarcación.
La hipótesis más económica es la más banal. El barco navegaba en dirección noroeste, se acercó demasiado al promontorio antes de virar y no consiguió rodearlo. O fue lanzado contra la roca por un viento del sur inesperado, o tuvo alguna dificultad de gobierno al intentar doblar el cabo. Ninguna de esas lecturas tiene confirmación material. Hay un agravante técnico. La quilla de Uluburún es más ancha que alta y apenas sobrepasa la superficie externa del casco. Funciona como espina dorsal y protege el fondo cuando el barco encalla, pero ofrece poca resistencia lateral. Un casco así tiene dificultad para mantener el rumbo contra viento contrario. Eso limitaba las rutas posibles y las épocas de navegación, y en un cabo estrecho con viento adverso, limitaba también las opciones de maniobra. No se sabe hacia dónde iba. El destino en el Egeo, probablemente en Grecia continental, es una inferencia construida a partir del flujo general de materiales de este a oeste, de la ruta antihoraria conocida del Mediterráneo oriental, y de la presencia de los dos micénicos a bordo. Es una inferencia bien fundamentada, no es un hecho demostrado. No se sabe la nacionalidad del barco, los indicadores más fuertes, anclas, lámparas, vajilla de cocina, pesas, apuntan a la costa levantina. Pero la discusión sobre la composición de la tripulación sigue viva. No se sabe el origen de todo el estaño, ni siquiera cuánto estaño había. Y no se sabe qué pasó con las personas. No se identificó ningún resto humano en el sitio. Entonces, ¿qué revelan esas 10 toneladas de cobre sobre el mundo que las produjo? Revelan un sistema. No un puñado de intercambios ocasionales entre reinos vecinos, sino una red que funcionaba con regularidad suficiente como para que un solo barco de porte medio pudiera reunir en un único cargamento cobre de Chipre, estaño de origen continental lejano, vidrio de Egipto, resina del Valle del Jordán, ébano del África tropical, marfil de 2 animales distintos, ámbar del Báltico y cerámica chipriota almacenada en un puerto del Levante. Y llevar además las balanzas necesarias para pesar todo eso en 3 patrones de medida diferentes. Revelan también que ese sistema era menos vertical de lo que se imaginaba. Parte de la materia prima pasaba por instituciones palaciegas, bajo la forma de intercambio de regalos entre élites. Otra parte venía de proveedores pequeños y dispersos, lejos de cualquier control imperial. Las dos cosas convivían en la misma bodega. Y revelan, por último, un límite. Sabemos qué llevaba el barco, con precisión de gramos. Sabemos de dónde vino casi todo. Sabemos cómo se acomodó la carga, cuántos mercaderes estaban probablemente a bordo y de qué patrón eran las pesas que usaban. No sabemos el nombre de ninguno de ellos. Aquel lingote que el buzo describió como una galleta de metal con orejas está hoy en una vitrina del Museo de Arqueología Subacuática de Bodrum, con la misma pátina verde parduzca que tenía en el lecho marino. Pesa 24 kilos. Fue fundido en Chipre, marcado a cincel en un puerto del Levante, apilado con 353 iguales a él, y se hundió a 44 metros de profundidad sin llegar nunca a donde debía. Es el objeto mejor documentado de un barco sobre el cual casi nada se sabe. El inventario sobrevivió a su dueño. Y el mar de ahí guarda más. En 2018, a unos 70 kilómetros al este de Uluburún, en la costa de Kumluca, arqueólogos localizaron otro barco con lingotes de cobre en la bodega, esta vez unos 300 años más antiguo.